C'erano 7 fratelli Gelindo, che andavano per il mondo. Antenore, 6 erano sempre allegri, Aldo, il 7° Ferdinando, sempre giocondo. Agostino, 6 andavano a piedi Ovidio, perché non avevano fretta. Ettore, Il 7° invece perché Ettore! aveva la bicicletta. La leggenda dirà dell'ultima battaglia dove cantò la cicala, ora appaia mitraglia, una muta di cani. La notte ha circondata, il fumo lecca i muri della casa incendiata, ma quando li portarono alla crudele morte non eri tu, fucile, il più fermo, il più forte. C'erano 7 fratelli che andavano per il mondo. Gelindo, 6 erano 6. Nuestro tiempo de radio, al que llamamos Sin Distancias, se acerca ahora a la filología. En concreto, el programa que hemos preparado está relacionado con literatura italiana. Ovidio, Dentro de la narrativa italiana contemporánea ocupa un lugar de honor Marco Paolini, autor, director teatral, actor, que presenta a través de monólogos e interpretaciones teatrales los grandes desastres y escándalos italianos. Comprometido con la sociedad de su tiempo, en sus representaciones hace uso del rigor en el texto y el juego que aportan las artes escénicas. Sus espectáculos, con múltiples recursos interpretativos, se pueden ver en televisión, vídeos o actuaciones musicales. Concretamente, la música que escuchamos pertenece al propio Marco Paolini y Mercanti di Liquori, del álbum Sputi, la canción Sette Fratelli. C'erano 7 fratelli che andavano per il mondo. Gelindo, En nuestro espacio Sin Distancias vamos a hablar ahora de literatura italiana. Me acompaña en el estudio Marina Sanfilippo. Marina Sanfilippo, ¿cómo estáis? Miguel, bene, ¿tú cómo va? Bene, anche. Marina Sanfilippo, como decía, es profesora de filología italiana en nuestra facultad, en la Facultad de Filología de la UNED. Ella es una entusiasta de los programas de radio y siempre propone cosas interesantes y novedosas. Entonces, hoy ha traído como invitado a Juan Pérez Andrés. Juan, ¿cómo estás? Un saludo. Un saludo, muchas gracias por invitarme. Gracias por acercarte a estos espacios de la UNED y espero que si encontramos un clima de poder trabajar en otras actividades, pues estés por aquí en más espacios. Ese es el objetivo, muchas gracias. Juan Pérez Andrés es licenciado en Filología Anglo-Germánica y en Filología Italiana por la Universidad de Valencia, ¿es así, Así Juan? es, muy bien. Si en la actualidad, tras finalizar el máster de la UNED en Formación e Investigación Teatral en el contexto europeo, está trabajando en una tesis centrada en la dramaturgia de Marco Paolini y el teatro di narrazione italiano. Sí, señor. Que será el tema del que vamos a El hablar. tema que vamos a claro. hablar hoy, efectivamente. Muy bien. Compagina su labor de profesor de secundaria con las colaboraciones en diferentes publicaciones, además de dirigir la revista digital Sibaldone, Estudios Italianos, que ya es también lo tuyo, ¿eh? No, eso Sí. tiene mucho mérito. Yo creo que sobre todo habría que presentarlo como director de esta revista. Además es la forma en la que podemos enlazarlo con nuestro programa de hoy de italiano, ¿verdad, Marina? Claro, claro. Sí, esta revista está dedicada a la difusión de estudios relacionados con la cultura italiana desde un punto de vista interdisciplinar. Así es, de hecho estamos preparando ya el tercer número, saldrá esta semana próxima, estamos acabándolo. Y la intención es, sí, un punto de vista interdisciplinar. Hay un texto sobre arquitectura, un texto sobre filosofía, literatura. Intentamos agrupar todos los temas, temáticas, enfoques que tengan que ver con la cultura italiana, efectivamente. Y es una revista online, o sea que los oyentes Que están puede acceder interesados, cualquiera, es muy ¿no? fácil encontrarlo. ¿Podemos en decir la web. dirección o con dar los Bueno, datos Sibaldone? Cibaldone Estudios Italianos, o Cibaldone en italiano, ¿no? Cibaldone Estudios Italianos perfectamente se localiza. Ajá.
Pues eso es interesante porque además yo cuando he leído lo de que es desde un punto de vista interdisciplinar y como has añadido, Juan, yo creo que se interesa mucho radiofónicamente porque a veces nos centramos, Marina, quizás en hablar solo de literatura, en hablar solo de arte, de historia. Y yo creo que incluso aquí en la UNED, ¿no?, teniendo los profesores que tenemos todos juntos, el hacer este tipo de programas siempre es interesante. Recuerdo y sabes que alguna vez lo hemos hecho. Eso es. Y por cierto, en la revista también hay una sección que a mí me parece muy interesante, que es de fragmentos de traducciones y es de obras que aquí no están traducidas o que tienen especial interés. Es una oportunidad para estudiantes o no estudiantes aficionados de poder acceder a ello, ¿verdad? Directamente. Sí. Muy bien. Bueno, tengo que decir también, ya como último dato, de Juan Pérez Andrés, el invitado de hoy, que a lo largo de este año, del 2014, la editorial sevillana La Piedra Lunar publicará una traducción de una novela de Paolo Mantegazza. Paolo Mantegazza. Qué bien lo dices el año tú. 3000. Eso es. Gracias. Bueno, Marina, pues yo las presentaciones quedan hechas, pero yo creo que el grueso del programa tenéis que llevar entre vosotros. Pues vamos a entrar ya en temas, vamos a ir, la anfitriona. Juan, porque si no, no nos va a dar tiempo. Tú, Miguel, controla porque nos gusta hablar y podemos pasarnos de tiempo. Vamos a hablar de Marco Paolini, ya que Juan ha estudiado en profundidad el teatro de este intérprete contemporáneo. Y sí, lo que quería decir así muy brevemente, pero introducir el hecho de que Marco Paolini es un narrador teatral, o sea, pertenece a todo un grupo de artistas italianos a los que se ha dado la etiqueta de teatro di narrazione y que son personas que se suben a un escenario vestidos normalmente o no y hablan y cuentan. Pueden contar incluso cuentos realmente, y pueden contar historias con un trasfondo político, ético, social enorme. Y Paolini es uno de los intérpretes más conocidos de este teatro por dos razones. Uno, porque fue de los primeros, fue uno de los pioneros de este tipo de teatro, y después porque tiene una proyección televisiva muy grande. Pero yo creo que lo importante es que empiece a hablar Juan un poco. Yo creo, Juan, a lo mejor si hablamos de sus primerísimos espectáculos, empezamos finales por el años principio, 80. Estupendo, me parece estupendo. Sí, como decía la profesora San Filippo, la difusión de Paolini es abrumadora, y lo hablábamos hace un segundo, en comparación con los actores o dramaturgos españoles. Por ejemplo, Marco Paolini, desde las primeras obras, a finales de los 80, ha hecho 18 espectáculos, y de hecho 10 de ellos se han emitido en televisión con unos récords de audiencia realmente extraordinarios. De hecho, la primera emisión televisiva, El Raconto del Bayont, hace justamente ahora 20 años, hizo hace unos meses, alcanzó la espectacular cifra de casi 3 millones de espectadores. Y era un experimento, no era efectivamente. Algo, un director de la RAI que decidió que se iban a emitir unos programas teatrales de este tipo. Efectivamente, fue un éxito de audiencia tremendo, y aún he tenido la ocasión de conocer a gente que me ha recordado cuando vio ese espectáculo en directo, la emoción que supuso, porque realmente un espectáculo, tanto por el tema como por la puesta en escena que comentaba la profesora, realmente espectacular. Y no solo en 10 ocasiones ha sido retransmitido televisivamente, sino que además en otras 10 ocasiones espectáculos suyos han sido editados en DVD y se pueden encontrar en las librerías. En fin, efectivamente, como decía la profesora, una proyección. Bueno, yo creo que no hay ningún italiano que no lo conozca. Creo que no. Si no vive en una cueva. Pero decíamos de empezar por el principio, sí. O sea, que empezamos por los álbumes. Faltaría más. Sí, Marco Paolini básicamente tiene 3-4 temáticas sobre las que giran estos 18 espectáculos, y la primera de ellas, que le dio una resonancia importante nacional, son los llamados álbum de Marco Paolini. Son 5 obritas que él ha hecho y rehecho en diferentes ocasiones, todas ellas disponibles en DVD, y constan básicamente de 5 títulos. No sé si decirlos es muy tedioso. No, se puede decir, sí. Sí, Adriático sería el primero, Ti rimporta el segundo, Liberi tutti, April 74 o 75 y Stazioni di transito. Lo interesante es que estas 5 obras iniciales, donde él desarrolla, y como decía la profesora, casi encabeza, ¿no?, este teatro di narrazione que se inicia a principios de los 90, fue objeto de una edición muy interesante y se publicó hace unos años con el título de Gli Album, y es realmente una experiencia verlo interesantísima. Son textos realmente interesantes, su puesta en escena, la temática.
Sí, la temática en principio es muy ligera, ¿no? Porque es pseudo-autobiográfica, autofictiva, o sea, la historia de este Nicola, que es un alter ego de Paolini. Y empieza, que tiene Nicola 8 años. 7, 8 años. ¿Y son temas de actualidad siempre? Bien, en un principio, una cosa curiosa en Paolini es que sabe combinar perfectamente datos históricos con textos literarios o de raíz literaria, con elementos personales. Eso lo hemos hablado la profesora y yo en muchas ocasiones. En ese sentido es un maestro. Él parte en muchos casos de un texto conocido, es el caso de Luigi Meneghello, por ejemplo, un texto Libernos a Malo, muy conocido en Italia. Él es capaz de coger ese texto literario, hacer una puesta en escena teatral, introduciendo elementos suyos propios y al mismo tiempo introduciendo puntualmente datos históricos, con lo cual, viendo estos álbumes, no solo tienes una idea de cómo era la Italia de los 60, de la generación de Paolini, nacidos en torno al 56, sino que además continuamos porque los álbumes son secuenciales. Como decía la profesora, inicia con un Nicola, que es ese alter ego de Paolini, con apenas 7, 8 añitos, y va siguiéndolo en su paso por el instituto, en su paso por el liceo, en su paso por la universidad, y es en realidad una experiencia generacional de desarrollo, simultaneando, como digo, datos históricos realmente interesantes. Es ofrece una lectura amplísima y poliédrica, podríamos decir. Sí, porque presenta eso. Primero la Italia de los años 60 que cambia, después la Italia de los años 70 con todo el compromiso político, social, las luchas. Nicola pasa de ser el monaguillo de la parroquia a las manifestaciones. Efectivamente, las manifestaciones de los 60, efectivamente, de los 70. De hecho, luego lo retomó porque en un principio el último álbum es del 99, Stazione di Transito, y el éxito que tuvo esta adaptación que comentábamos antes, el álbum, ¿no?, donde recopila todos estos textos, fragmentitos, le hizo a que hace apenas 6-7 años, en 2006-2009, retomara el personaje de Nicola, en este caso para contar el Nicola ya adulto, ya con 20 y pico, 30 años, con lo cual se completa esa visión histórica, muy interesante, desde luego. Sí. Una cosa que me surge una duda, Juan, Marco Paolini es el autor de los textos. Sí, en de un la principio, narración, pero también de la escenografía interviene él. Él, digamos, es complicado porque, por un lado, es el que da la cara. Como decía la profesora, todos los autores del teatro de narrazione, y podemos hablar de Moni Obadia o de Laura Curino, o podemos mencionar a Ascanio Celestini, ellos se presentan solos en el escenario, un escenario vacío con ropa de calle. En el caso de Paolini sí que hay detrás un grupo de personas realmente destacable. Pero sí, en un 90% parte de los textos. En otros casos ha colaborado, y las colaboraciones, eso daría para un programa de 2 horas, ha colaborado con guionistas de prestigio, ha colaborado con músicos, él mismo tiene un grupo de música, i Mercanti di Liquore, con el que también de la canta. sintonía que decíamos antes. Sí, la que estábamos escuchando antes. Con la que hemos comenzado el programa, ¿no? Sí, efectivamente, esa es suya. Él escribe letras, él canta, él baila. Pero bueno, sí que es cierto que se ha podido tachar de un poquito de cierto ego por su parte. Es un personaje impresionante, pero bueno, en los títulos de crédito realmente de sus ediciones es abrumadora la cantidad de gente que trabaja con él, ¿cierto? Sí, y sobre todo, a propósito, retomando el tema de los está todo el tema de las adaptaciones televisivas y cómo ha sido capaz de colaborar con directores de televisión y de entender un lenguaje que es muy distinto del lenguaje teatral, ¿no? Juan, hay una parte de tu estudio Efectivamente, una parte del estudio iba encaminado a eso porque ese trabajo interdisciplinar es realmente apasionante, cómo a partir de un texto literario se hace un texto teatral, como de texto teatral se hace una adaptación televisiva, y en algunos casos tenemos 2 versiones, la versión televisada y la versión comercializada. Y ahí han participado gente de la altura de Giovanni Ribet, de Fabio Calvi, son directores conocidos en Italia. Y realmente, en el caso del álbum, por ejemplo, el trabajo de montaje de las imágenes, la edición de material suplementario, el montaje paralelo, es decir, es realmente un trabajo interesantísimo que daría, digo otra vez más, para trabajar. Una cosa interesante que quisiera decir es que este material no solo está disponible en DVD, sino que muchos espectáculos están también en Internet. La página de Marco Paolini, Jole Films, lo digo en castellano, Jole Films, para que verdad. se entienda bien. Es una página actualizadísima y muchísimo material. Y yo no sé, igual de un 80%, por decir una cifra, de su producción es disponible en Internet. Quien quiera aprender italiano, quien tenga pequeñas nociones, exceptuando algún álbum, algún espectáculo
con marcadas raíces vénetas, se utiliza mucho el dialecto Claro, y sí. impide a algunos de esas 18 obras, 3 o 4 pueden ser un poquito complejas. El resto de obras es realmente una actividad apasionante verlo, cómo gesticula, cómo actúa, cómo baila, cómo canta, seguir la historia de Nicola o las llamadas oraciones civiles, que es otro apartado importantísimo de su producción, de contenido social interesantísimo. Están disponibles en Internet. Invito a los oyentes a que lo busquen y lo vean. Y una cosa, Juan, porque es toda la parte, digamos, de denuncia y de oración civil, que hay una parte, la gran parte está dedicada a problemas italianos, a historias Efectivamente. olvidadas de Italia, pero como estamos cerca del Día de la Memoria, creo que si hablamos un momento también de este espectáculo suyo que titulado con una palabra alemana, Ausmerzen. Ausmerzen. Efectivamente. Marco Paolini, un apartado, si una temática hablamos, era este Nicola, este personaje alter ego, joven, etcétera. Un apartado importantísimo a las acciones civiles, textos comprometidos. Él empezó trabajando tragedias italianas, este Racconto del Bayón que comentábamos antes, trata sobre la fractura de un dique en Italia que produjo 2000 y pico muertos en los años 60. Poquito a poquito ha ido ampliando la perspectiva y efectivamente uno de los últimos espectáculos, Ausmerzen, ya ha adquirido dimensiones internacionales con un tema tan complejo como era, tan complejo y tan real, de hecho, como es la eutanasia de personas discapacitadas durante la ocupación alemana de Italia. Un tema durísimo y realmente arriesgado, hacer un espectáculo con esos mimbres, ¿no? Realmente arriesgado y muy interesante, efectivamente, como decía la profesora. Pero Sí, es sí. curioso disculpar porque es un tema que a lo mejor no ha estado tan tratado, ¿no, Marina? Por eso él dice que, digamos, se ha hablado de muchas otras facetas del Holocausto, de los judíos en primer lugar, pero los gitanos, los homosexuales, y este tipo de Holocausto, en cambio, ha quedado como más olvidado y empezó mucho antes, Ujú, y él cierto. dice que siguió. Siguió. Ujú. Sí, sí, él lo afirma en la obra, desde luego. Ese es un tema que muy pocos autores Se han se atrevido. atreverían a... Es muy atrevido. Pero eso es Marco importante Paolini. rescatarlo, yo creo también, Oh, me ¿no? faltaría más, claro, claro. Es importante. Faltaría más. Sí, sí, sí. Así como ha denunciado otras tragedias internacionales, la tragedia de Bhopal en la Bhopal, por India, ejemplo, efectivamente. los temas de los proyectiles durante la guerra de Bosnia, Ujú. no sé, realmente O sea, impresionante. No rehuye, Marco Paolini no rehuye los temas conflictivos. Y además una cosa que hay que mencionar es la exhaustividad con que él prepara los textos. Si en los primeros álbumes, como me comentaba, partía en un principio de textos literarios, en estas oraciones civiles hay una cantidad de información, una cantidad de horas de estudio. Por ejemplo, sirva de muestra un texto muy, muy, muy conocido suyo, como es Itigi Canto Perústica. Eso es un tema candente en Italia, todavía se sigue hablando de él. De hecho, el juicio, creo recordar, que seguía en marcha, que trata de un teórico accidente de un avión de pasajeros que, yendo, creo recordar, de Roma... De Bolonia. De Bolonia, efectivamente, a Palermo, desapareció. Y se encontró a los días en el mar. Había estallado, si era un atentado, no un atentado. Él presupone la teoría de que fue un encuentro con fuerzas armadas libias y americanas y a consecuencia del disparo de un proyectil se atravesó impactó con el avión de pasajeros. Al igual que en el caso de Ausmerzen, como digo, Paolini no fantasea, no pretende hacer la historia la excusa, no, es al contrario. Ha ido a fuentes judiciales, ha hablado con testigos, ahí es donde entraba, que comentaba antes, el hecho de que esa interdisciplinaridad también, en el caso de Paolini, de hablar con periodistas, hablar con abogados, hablar con jueces, en fin, en el caso de Ausmerzen sucede lo mismo. Él ha entrevistado a personas que vivieron, que lo conocieron, ha ido a fuentes escritas y siempre obedece a una documentación estricta. Y es increíble cómo puede proporcionar al espectador todos estos datos, que en principio son muy áridos, impactantes, pero no tienen nada de artístico, de una forma que sí es artística. Sí, sí. Claro, esa es la labor de un verdadero artista, ¿no? Porque lo que comentabais al principio, que es un narrador teatral, que no Sí. solamente escribe textos y luego alguien los representa, a lo mejor en la cadena que estamos acostumbrados de un autor teatral que escribe y luego lo vemos representado en un teatro, sino que el llegar además desde la televisión, que es un medio masivo y que tiene mucha influencia mediática, pero claro, algo de calidad además, que es exhaustivo y que tiene calidad literaria.
que Sí, no es un sí. programa de variedades, vaya. No, y es lo que él dice, que es dar emoción a la palabra información. O sea, que lo entendamos con el corazón, no solo con... ¿Me permites, Marina? Espectáculos densos. Estos espectáculos de Paolini no son 40 minutos, no, son espectáculos de 2 horas y media sin interrupción. Por poner el ejemplo de este Il racconto del Bayón que comentaba, que fue el primero que él estrenó en televisión, que tuvo 3 millones de espectadores, una franja horaria nocturna ya. Bueno, el espectáculo eran 2 horas y cuarto, ininterrumpidas, donde abordaba datos sobre la construcción del dique, informaciones periodísticas. Bueno, es realmente increíble la facilidad que tiene. Yo creo que hay 2 cosas, y ahí me remito, si me permitís, me remito a mi propia experiencia de espectador, contrastada con los italianos que he hablado, que me han dicho que conocen a Paolini, que son muchos. La fascinación que despierta y la capacidad que tiene de manejar al público. Un autor, performer, que también se ha puesto la palabra mucho de moda, solo en un escenario durante 2 horas y cuarto contando un tema abstruso, complicado y, como decía la profesora, llevarte anímicamente por donde él quiere. Y si quiere que rías, ríes, si quiere que llores, lloras. Es realmente tremendo. Y digo realmente, insisto, igual no queda bien en radio repetir constantemente, pero es que es impactante, es esa facilidad que tiene, es un autor, vamos. Y Juan, el primer espectáculo de Paolini que viste en vivo es el de Galileo, ¿no? Y del Del Galileo. que lo hemos hablado. Sí, lo tuve ocasión de ver no hace mucho, bueno, hace ya 1 año y pico en Milán. Y también un tema muy interesante, sería, digamos, una tercera faceta. Una sería los álbumes de Nicola, Alter Ego, otra sería Oraciones Civiles, y una tercera rama serían espectáculos que podríamos decir de carácter histórico, por así decir, pero siempre con el elemento social, con el elemento histórico. En este caso, partiendo de la idea o partiendo de los últimos años de vida de Galileo, el famoso proceso de Le Pure si muove, ¿no?, de Galileo. En realidad es una actualización de cómo estamos volviendo en nuestra sociedad a dejarnos arrastrar por una moral impuesta que impide el desarrollo científico. No sé si me explico bien. Sí, perfectamente. Hay siempre, debajo de los espectáculos de Paolini, siempre hay un contenido social importante. En este caso, la intransigencia, esa, insisto, moral impuesta que impide, ¿no?, como digo, el desarrollo intelectual, ¿no?, por llevar al absurdo o una simplificación extrema lo que sería el contenido de la obra. Quería recordar que estamos en un programa Sin Distancias dedicado a filología, concretamente a literatura italiana. En el estudio, en la conversación, están la profesora de italiano en la Facultad de Filología de la UNED, Marina Sanfilippo, y el invitado, que es Juan Pérez Andrés, que es licenciado en Filología Anglo-Germánica y en Filología Italiana por la Universidad de Valencia, profesor él también de secundaria, y que el tema que estamos tratando es la obra y el personaje Marco Paolini. Yo creo que es un placer, Marina, dar a conocer al gran público, yo me incluyo también, personajes de este tipo, porque yo creo que además es conveniente ver lo que se hace en Italia, porque además es un autor muy, muy vivo, muy dinámico, y a mí no sé si me crea un poco de envidia. Yo no sé si se puede hablar en España de algún personaje así, de este tipo parecido, o de lo que se hace en narración teatral en Italia. Le cedo la palabra a Marina. Mi impresión es que exactamente igual, ¿no? No, es que toda esta temática social y política yo creo que tiene otro peso en España. Entonces es muy complicado, son realidades distintas. Hay artistas unipersonales buenísimos en España también, ¿no? Pienso en El Brujo, por ejemplo, puede ser lo más parecido, quizá, pero claro, las temáticas son otras. Porque además, efectivamente, hablamos de Paolini, pero quisiera también invitar a los oyentes a que buceen en Internet. Hay muchísimo material de otros autores de este teatro di narrazione con los mismos mimbres. Por ejemplo, Monio Badia tiene un espectáculo famosísimo, ya tiene un tiempo, Oilem Goilem, que trata sobre los hebreos, un espectáculo interesantísimo que también está en la red. Y Monio Badia vino a España, yo lo vi creo en el 98, en el Festival del Sur. Vino porque él además es un judío de origen sefardita, entonces... Efectivamente. O, por ejemplo, Ascanio Celestini, que la profesora ha trabajado. ¿Quiere comentar algo, Ascanio Celestini? Y yo creo que hemos hecho un programa con Lorenzo Bartoli sobre Ascanio Celestini. No, hay muchísimas
narradores que valdría la pena, y narradoras. Sí, faltaría más, no hemos pero tienen mencionado a menos Laura proyección, Curino. como suele pasar a la mujer en el teatro, siempre le es más difícil abrirse paso. Es un filón, el teatro de narración daría para 4 o 5 programas, es un filón que sigue de 20 años después, continúan trabajando. Paolini es un autor que mira su calendario de actuaciones y actúa diariamente con sus buenos 50 y pico años, que podría permitirse perfectamente distanciar o espectáculos. Y yo tenía pensado por el último espectáculo dedicado a Verdi narrar cantando. Sí, un eso que espectáculo se me estaba interesantísimo. olvidando. Y sí, tenemos que hablar de Verdi porque de alguna forma tiene también un valor político en la Italia Sí, actual. claro. Recuperar un padre de la patria. Ya lo creo. ¿no? Se celebra además los 100 años, no sé, del año pasado. Sí. Y reúne todas las características de Paolini, ese punto de denuncia, ese punto de combinar diferentes materiales escritos, de combinar materiales, en este caso musicales, en fin, es una obra también, sí, muy interesante, desde luego. Yo creo que desde luego es interesante también el que estas cosas salgan a colación en un programa así de radio, que por supuesto nunca agotamos el tema. Yo lo digo siempre, Marina, lo que se trata es de que los estudiantes, los alumnos, los oyentes en general, que sigan este tipo de programa, sirva como motivación para luego ir a buscar a la obra. Además, yo creo que es un autor que ya lo ha comentado Juan, ¿no? que se puede acceder en cantidad de cosas en Internet, que hoy es fácilmente... se puede llegar ahí, ¿no? Entonces, y por supuesto para los alumnos tuyos, Marina, será también un aliciente el que puedan acudir ahí, ¿no? Sí, aunque las grabaciones nunca son el espectáculo, claro, el teatro por se supuesto. pierde, pero es una forma de acercamiento, por lo menos. Pero además me parece interesante eso, que sea el medio de transmisión, la televisión, que llega a todos, que es lo más popular, y que en lo que comentaba Juan me ha llamado la atención también, que es exhaustivo, que no por eso es divulgador, que dices, bueno, es que se queda en la superficie, no. Es algo verdaderamente intenso y denso. No, estamos hablando de un artista que es una fuerza de la naturaleza. Sí, no, y así es verlo en directo. Yo he tenido ocasión de verlo una ocasión y espero poder ver Verdi narrar cantando este último espectáculo en breve. Tengo ya planeadas las fechas prácticamente, como quien dice. O sea, que es un seguidor. Sí, un fan. Sí. Verlo en directo, la gran variedad de registros que tiene, de cambios de voz, de cómo a partir de esa puesta en escena desnuda, con un escenario vacío, es capaz de apenas con pequeños elementos de atrezzo, la gestualidad, el dominio de la voz, como decía antes, llevarte a estados de ánimo con una facilidad. Es un personaje, es un actor con un abanico de recursos abrumador. Bueno, pues yo he sentido envidia escucharos así y bueno, acudiré desde luego a Internet y yo creo que sirva esto como ejemplo de lo que se puede hacer desde este programa de radio, de este humilde programa de radio. Marina, muchas gracias por invitarnos al programa de radio. Yo te lo agradezco a ti porque sé que siempre eres una entusiasta y acudes a la llamada. Marina Sanfilippo, que es profesora de italiano en la Facultad de Filología de la UNED, y Juan Pérez Andrés, que es profesor de secundaria y licenciado en Filología anglo-germánica y en Filología italiana, y es el director de la revista digital Sibaldone en italiano, Sibaldone, que está en Internet, se puede encontrar también fácilmente. Invito a verla, efectivamente. Pues muchas gracias y espero veros en otra ocasión aquí en los micrófonos de la UNED. Hasta luego, Miguel. Gracias a vosotros, hasta luego. Hasta luego. Come 7 sorelle, i cani non potranno fucilare le stelle.